¿Creías que los dinosaurios eran los seres más aterradores de la historia? Pues prepárate para quedarte sin aliento, porque antes de que el Tyrannosaurus Rex arrasara con todo, existieron criaturas aún más horribles, monstruos, prehistóricos que rondaban la Tierra mucho antes de que nacieran los dinosaurios. Imagina una bestia de 10 metros de largo, con mandíbulas tan grandes que podrían triturar un tronco como si fuera un palillo. En este video, vamos a sumergirnos en el mundo de los animales prehistóricos que no eran dinosaurios, pero que definitivamente tenían todo lo necesario para causar pesadillas. ¿Te atreves a conocerlos? Vamos a descubrir juntos a esos monstruos que realmente podrían haber dejado a los dinosaurios en la sombra. Dale play y prepárate para una historia aterradora. Bienvenido a un viaje al pasado donde las criaturas más aterradoras no siempre eran dinosaurios. Aunque los dinosaurios son los reyes de la prehistoria en términos de fama, hubo criaturas mucho antes de ellos que eran aún más horribles. Monstruos que dominaron los mares, los cielos y las tierras mucho antes de que aparecieran esos gigantes de la era mesozoica. Algunas de estas bestias estaban tan lejos de lo que conocemos hoy que simplemente pensar en ellas nos pone los pelos de punta. Dunkleosteus, el tiburón de acero. Prehistórico, si pensabas que los tiburones modernos eran lo más aterrador de los océanos, te sorprendería saber que existió uno mucho más grande y feroz. El Dunkleosteus, un placodermo del Devónico, alcanzaba los 10 metros de largo, y sus mandíbulas tenían placas de hueso afiladas como cuchillas de acero. Este monstruo marino cazaba con tal fuerza que podía triturar huesos y despedazar presas, de tamaño considerable en un solo bocado. Imagina estar nadando tranquilamente en el agua, y de repente ver esta máquina de trituración acechando en las sombras. Dios mío. 2. Megalodón, el tiburón. Colosal, si crees que los tiburones actuales son peligrosos, entonces el megalodón te hará repensar todo. Este gigante prehistórico, que vivió hace unos 23 millones de años, alcanzaba los 18 metros de largo y su mandíbula era capaz de aplastar un automóvil como si fuera una lata de refresco. Con dientes que medían más de 18 centímetros de largo, este depredador se alimentaba de ballenas, delfines e incluso otros tiburones. Si este monstruo marino estuviera hoy en día, las playas serían un campo de batalla entre surfistas y tiburones. 3. Titanoboa, la serpiente. Gigante, ¿te atreverías a encontrarte con una serpiente de 13 metros de largo? Eso es exactamente lo que era la Titanoboa. Esta serpiente de la era del Paleoceno vivió hace unos 60 millones de años y con un peso de 1.135 kilos era capaz de devorar a presas tan grandes como cocodrilos y grandes mamíferos. Imagina que un animal como este estuviera acechando en la jungla o incluso bajo el agua. Una verdadera pesadilla para cualquier ser vivo que tuviera la mala suerte de cruzarse con ella. Andriusarchus, el lobo de las sombras, A pesar de ser más conocido como el lobo del Eoceno, el Andriusarchus en realidad era un mamífero carnívoro mucho más grande que cualquier lobo actual. Con un cuerpo de más de 3 metros de largo, este depredador estaba en la cima de su cadena alimenticia. Con su mandíbula de fuerza brutal, podía devorar presas grandes con facilidad. Aunque se cree que este animal estaba más relacionado con los cetáceos y los delfines que con los lobos modernos, no hay duda de que sería un monstruo aterrador, rondando los campos y bosques prehistóricos. Imagina una jauría de estos cazadores acechando por la noche. Arthropleura, el insecto gigante ahora. No todos los monstruos prehistóricos eran reptiles o mamíferos. Algunos de ellos eran insectos gigantes, y el Arthropleura es un ejemplo perfecto de esto. Con una longitud de hasta 2.5 metros, esta criatura de la era carbonífera no solo era enorme, sino que también era increíblemente fuerte y agresiva. Vivía en los bosques pantanosos de la antigüedad, donde su tamaño y su caparazón rígido lo hacían un depredador formidable. No es el tipo de insecto con el que quieras cruzarte durante una caminata por el bosque. 6. Liopleurodon. El leviatán del Jurásico, aunque los dinosaurios terrestres eran increíbles, el Liopleurodon era uno de los depredadores más temibles del Jurásico. Este plesiosaurio de 7 metros de largo tenía un cuerpo robusto y una cabeza llena de dientes afilados, perfectos para destrozar a sus presas. Como cazador apex del mar,
podía nadar a gran velocidad y devorar a casi cualquier criatura marina que se cruzara en su camino, incluidos otros reptiles marinos. Imagínate estar navegando en un barco y de repente ver la silueta de este monstruo acercándose rápidamente. Es para dar un buen grito. 7. Gorgonops, el carnívoro del Pérmico. Muchos miles de años antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra, el Gorgonops era uno de los depredadores más temibles del Pérmico. Con una cabeza grande llena de dientes largos y afilados, se especializaba en cazar otros vertebrados. Este monstruo de 4 metros de largo se desplazaba ágilmente por las llanuras y las selvas prehistóricas, buscando presas para devorar. Su aspecto aterrador, con esos colmillos de sabueso, lo convertía en un cazador mortal, un auténtico depredador alfa, mucho antes de la llegada de los dinosaurios. Helicoprion, el tiburón de los colmillos. Enroscados, este tiburón prehistórico, que vivió hace unos 290 millones de años, tenía una de las bocas más aterradoras de la historia, unos colmillos en espiral. El Helicoprion no era un tiburón común, sino que poseía una mandíbula con dientes que formaban una espiral que se enroscaba, lo que le permitía desgarrar a sus presas con una eficiencia única. ¿Te imaginas lo que hubiera sido intentar escapar de un tiburón con esa boca espiralada mientras nadas en las aguas prehistóricas? Definitivamente una experiencia aterradora. 9. Meganeura, el dragonfly gigante, este insecto, que vivió hace unos 300 millones de años durante el Carbonífero, alcanzaba un tamaño de hasta 75 centímetros de envergadura. Con un par de alas de tamaño impresionante, el Meganeura era un depredador aéreo que cazaba pequeños insectos y otras criaturas voladoras. Aunque no era un monstruo, en el sentido convencional, la idea de un insecto de tamaño tan masivo rondando por el cielo es bastante inquietante. Imagina un enjambre de Meganeura atacándote desde lo alto. Estas criaturas son solo algunas de Mino en no mencionan nada. Las monstruosidades que poblaron la Tierra mucho antes que los dinosaurios, y todas ellas demostraron que la prehistoria no era un lugar para los débiles. Si pensabas que los dinosaurios eran los más aterradores, piénsalo de nuevo. Lo que caracterizaba a estos monstruos prehistóricos era su tamaño colosal, su adaptabilidad a los ecosistemas en los que vivieron y, por supuesto, sus armas naturales, que les convertían en depredadores letales o en criaturas extremadamente peligrosas. Vamos a desglosar algunas de las características clave que los hicieron tan aterradores. Tamaño colosal y fuerza. Muchos de estos monstruos eran increíblemente grandes, lo que les otorgaba una ventaja natural sobre casi cualquier otra criatura. El megalodón, por ejemplo, podía medir hasta 18 metros de largo, lo que lo convertía en el tiburón más grande que jamás haya existido, capaz de devorar presas enormes como ballenas. Esta ventaja de tamaño era común en otros animales también, como el Dunkleosteus, cuyo tamaño de 10 metros y mandíbula de acero le permitían triturar huesos y destruir presas con facilidad. Mandíbulas, mortales y dientes especializados. La mayoría de estos monstruos tenían mandíbulas sobresalientes que les permitían desgarrar o triturar a sus presas con una facilidad aterradora. El Helicoprion, por ejemplo, tenía una mandíbula única con dientes en espiral, que se utilizaban para desgarrar a sus presas de forma muy efectiva. El Dunkleosteus también es un excelente ejemplo, con sus placas óseas que formaban una boca de acero capaz de morder con tal fuerza que podía romper huesos de gran tamaño. Adaptabilidad y agilidad. A pesar de su tamaño, algunos de estos monstruos eran increíblemente ágiles, lo que les permitía moverse rápidamente y atrapar a sus presas sin que éstas tuvieran tiempo de escapar. El Liopleurodon, por ejemplo, era un plesiosaurio marino que no solo nadaba rápidamente, sino que también era un cazador muy eficiente debido a su agilidad en el agua, lo que lo convertía en un depredador acérrimo en el mar. Defensas naturales no, todos estos monstruos eran cazadores. Algunos, como el Arthropleura, un insecto gigante, estaban perfectamente equipados con defensas naturales. Aunque no cazaba a otros animales, sus caparazones rígidos y su tamaño imponente lo hacían extremadamente difícil de atacar, transformándolo en un ser que inspiraba terror simplemente por su presencia. El Titanoboa, por su parte, era una
serpiente gigantesca que usaba su tamaño y fuerza para aplastar a sus presas, y podía ser igual de peligrosa cuando se defendía. ¿Y qué hay de otros monstruos? Hay criaturas como el Titanoboa, la serpiente gigante de 13 metros de largo, o el Dunkleosteus, el tiburón de la era del Devónico, que también fueron terriblemente poderosos en sus respectivos ecosistemas, pero ninguno de ellos tenía la misma combinación de tamaño, fuerza y dominio que el Megalodón o el Tyrannosaurus Rex. ¿Qué les hace tan temibles? Ambos eran los reyes indiscutidos de sus mundos, cazadores implacables que aterrorizaban a cualquier criatura que se cruzara en su camino, y cualquiera que se encontrara frente a ellos probablemente no tuviera muchas oportunidades de sobrevivir. Al final, la respuesta sobre cuál fue el más temible depende del contexto. Si hablamos del océano, el megalodón es el rey. Si hablamos de la tierra y los animales terrestres, el Tyrannosaurus Rex se lleva la corona. En cuanto a quién causó más terror en la historia de la Tierra, ambos son unos verdaderos monstruos que dejarían una marca imborrable en cualquier era. Imagina por un momento el rugido ensordecedor del Tyrannosaurus Rex, resonando por toda la Tierra, desatando pavor mientras su enorme figura avanza por la jungla, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. A su lado, en las oscuras profundidades del océano, el megalodón emerge de las sombras, con sus mandíbulas colosales listas para desgarrar cualquier criatura que se atreva a cruzar su camino. Dos gigantes, dos reyes absolutos, que dominaron sus respectivos mundos con una fuerza y terror indescriptibles. Ambos dejaron una huella imborrable en la historia de la vida en la Tierra, marcando una era en la que la supervivencia era una batalla constante entre los más grandes y más fuertes, cada uno con sus propios dominios y características, pero todos unidos en la certeza de que la naturaleza, en su forma más brutal y magnífica, nunca dejará de asombrarnos. ¿Qué habrías hecho si te encontraras frente a uno de estos monstruos? La Tierra era suya, un lugar de pura lucha por la supervivencia, donde solo los más temibles lograban salir victoriosos. Y aunque estos colosos ya no existan, su legado perdura en la imaginación colectiva, recordándonos que, en un tiempo lejano, los monstruos más temibles de todos los tiempos caminaron, nadaron y volaron por este planeta. Pero no olvidemos, en el vasto mar y la profunda jungla, todavía existen criaturas que, aunque no tan grandes, siguen siendo letales y aterradoras. Quizá, en algún rincón desconocido de la Tierra, haya otro megalodón esperando, o un nuevo rey que tome el trono. ¿Quién sabe?